El domingo anterior terminamos el segundo grupo de los discípulos con Tomás el pesimista. Recuerden, Tomás el pesimista. Y estamos, hermanos, a punto de terminar nuestro estudio acerca de estos hombres. Y hemos llegado al último grupo, es el grupo número 3, que lo componen 4 de estos hombres, de estos discípulos llamados por el Señor, de los cuales es el que menos conocemos y el que menos información tenemos en la Escritura, excepto de Judas Iscariote, que se distinguió por haber traicionado al Señor Jesucristo. Quizás de este hombre tenemos un poco más de información. Entonces, como he dicho, prácticamente estos hombres no aparecen en los relatos bíblicos, sino solamente son nombrados en las listas. Muy poco conocemos de ellos, pero lo que sabemos es que fueron hombres llamados por el Señor para una labor importante, y esto es el apostolado. Debemos tener en cuenta que estos hombres dejaron absolutamente todo por seguir al Señor. ¿Recuerdan las palabras de Pedro en Lucas 18:28, cuando él dice: entonces Pedro dijo, he aquí, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido? Ellos habían dejado todo por el Señor. Fueron hombres valientes, hombres que aunque tenían debilidades y que el Señor trató, como lo hemos visto, fueron hombres que siguieron fieles a Cristo hasta el final, con excepción de Judas. Hemos visto que esos hombres eran hombres en todo el sentido de la palabra, eran seres humanos comunes y corrientes. No eran hombres especiales, sino eran hombres con debilidades. No tenían habilidades especiales, sino eran cargados de defectos, de debilidades, las cuales las Escrituras ponen al descubierto. La Biblia exalta más sus debilidades que sus fortalezas. Eran imprudentes, hablaban cuando no deberían hablar. Entendían de forma lenta y tarda. Confiaban en sí mismos, manifestaban incredulidad y vacilaciones, eran orgullosos. Aunque el Señor les dio poder y autoridad para sanar, para echar fuera demonios, aún allí vemos sus debilidades. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero allí en Marcos 9:18-19 encontramos la historia o la narración de cuando el Señor se encuentra con sus discípulos y hay una discusión entre los escribas, los fariseos y sus discípulos, y el Señor pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y en Marcos 9:18 dice: el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Allí vemos cómo aún el Señor, dándoles la autoridad para echar demonios, aún muestran debilidades. Y el Señor en el versículo 19 les dice: y respondió él, Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor tuvo que actuar. Aún allí muestran sus debilidades. Mientras anduvieron con el Señor, nunca hicieron nada que puede llamarse extraordinario. El único que parecía que dejaría huella en hacer algo sobrenatural fue el apóstol Pedro. Recuerde que él caminó sobre el agua, pero ¿qué pasó inmediatamente? Se hundió. Caminó sobre el agua, pero inmediatamente dejó la mirada del Señor y se hundió.
Parece inverosímil que este grupo que se mostró tan endeble mientras caminó con el Mesías, después que fue tratado por él, después de que parte el Señor, esos hombres se convirtieran en hombres fuertes, valientes, predicadores, y que el Señor confirmaba la palabra con milagros. Sin embargo, cabe notar que aún en esos tiempos más fructíferos, el registro bíblico hacia los discípulos es escaso. A lo único que vemos sobresalir es a Pedro, Juan y Pablo, el apóstol Pablo, quienes añadió al grupo posteriormente como un abortivo. Él mismo dice en 1 Corintios 15:8, como un abortivo, el último. Sin embargo, el legado de su verdadera grandeza, hermanos, es la iglesia. Su grandeza no radica en sí mismos, sino en lo que el Señor le plació a través de ellos, convertidos en los fundadores de la iglesia. Efesios 2:20 nos dice esto: edificaos en el fundamento de los apóstoles. Ellos fueron utilizados para poner los fundamentos de la iglesia. Hoy, hace más de 2000 años, tú y yo estamos sentados en una silla, escuchando la palabra del Señor. Estamos en una iglesia, gracias al trabajo arduo de estos hombres. El Señor les recompensará, ya que sus nombres estarán grabados en las paredes de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. El hecho que distinguió a los apóstoles de otros fue la constancia de su fe. En Juan capítulo 6 se nos dice que cuando las multitudes se acercaron al Señor con el ánimo de encontrar pan gratuito, recuerdan, después de la alimentación de los 5,000, se acercan al Señor, lo están buscando por el alimento. Y se encuentran con el Señor, le responde con una enseñanza demasiado fuerte acerca de su deidad. Él les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El pueblo y los dirigentes no lo pueden soportar, y aún muchos que lo seguían, dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 66, volvieron atrás. Dice 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por supuesto, les recuerdo que la Biblia dice que muchos de sus discípulos, cuando él escogió sus discípulos, dice que habían muchos, pero escogió a 12. Cuando habla que muchos de sus discípulos volvieron atrás, no eran esos 12. Ellos no retrocedieron. En el verso 67 del mismo Juan, el Señor les pregunta si desean irse también. ¿Queréis ir vosotros también? ¿Y qué responde Pedro? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hombres comunes y corrientes, hombres con debilidades, pero fueron esforzados en su fe, caminaron hasta el final. Ahora, volviendo a la tarea que nos corresponde hoy, que es encontrar algunas distinciones entre el último grupo, estos 4 hombres desconocidos. Bueno, 3, porque como les dije, el último sí tenemos alguna información. No debemos olvidar, hermanos, que aunque no tenemos mucho registro, eran parte de los 12. Y eso es algo que yo quiero que usted entienda. Eran parte de los 12 discípulos que el Señor escoge. Así que hoy nos concentraremos en 3 de estos apóstoles. Hoy quiero hablarles de 3 apóstoles. El último, Judas Iscariote, vamos a dejarlo y vamos a sacar 1 o 2 sermones de este apóstol, pero hoy quiero que veamos 3 en conjunto. Vamos a ver a Jacobo el menor, vamos a ver a Simón el celote y a Judas, Tadeo, Lebeo, Judas, no el Iscariote. Así que vayamos entonces sobre nuestra enseñanza en esta mañana. Y quiero que en primera medida veamos quiénes fueron estos hombres,
que vayamos a esos pocos textos que nos hablan de ellos y miremos quiénes eran y al final miremos qué enseñanza nos dejan estos hombres. Comencemos entonces con Jacobo el menor, o Jacobo hijo de Alfeo. Este es el apóstol número 9. La Biblia no registra nada acerca de él. Si tuvo algún acercamiento especial con el Señor, si alguna frase importante expresó, si algún hecho heroico hizo, simplemente la Biblia no lo registra. Era un hombre poco destacado, aún su nombre era tan corriente. La Biblia registra a muchos hombres con este nombre. Le recuerdo a Jacobo el mayor, Jacobo hijo de Zebedeo, hermano de Juan, apóstol que ya estudiamos, quien fue uno de los primeros discípulos, llamó el Señor. También encontramos a Jacobo, hijo de María y José, medio hermano de Cristo, Gálatas 1:19. Se cree que este apóstol fue quien escribió la epístola de Santiago. Este llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén, les estoy hablando de Jacobo, el medio hermano del Señor, y fue el que dio a conocer el resultado del concilio en Jerusalén. Esto lo vemos allí en Hechos 15, 13 al 21. Pero en Gálatas 1:19 dice, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero el Jacobo que nos interesa es Jacobo el menor. Lo único que nos aporta la Biblia son datos de su familia. Vemos el nombre de su padre. El nombre de su padre, según Mateo 3:18, es Alfeo. Mateo 3:18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. También se nos da el nombre de la madre y de los hermanos. Mateo 27, 55 y 56 nos dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, escuche bien, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15:40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. María, la madre de Jacobo el menor. Lo interesante es que allí estaba la madre de Jacobo el menor, pero allí también se nos nombra a José y a Salomé. Eran hermanos de Jacobo el menor. Si usted notó, la madre de Jacobo era una seguidora anegada del Señor. En los textos anteriores dice que hacía parte del grupo de mujeres que servían al Señor. En Marcos 15:47, a esta mujer la encontramos pendiente de Cristo en su muerte y su sepultura, junto con otras mujeres. Dice Marcos 15:47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Esta mujer estaba pendiente de dónde iban a poner al Señor Jesús. Era una mujer que amaba al Señor, que servía al Señor. En Marcos 16:1 la encontramos comprando especias con la intención de ungir el cuerpo del Señor en su sepultura. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Aparte, hermano, de estos detalles de su familia, este personaje es irrelevante y nada sobresaliente. Aún esto se refleja en su sobrenombre, Jacobo el menor.
La palabra griega para menor es la palabra micros, que literalmente quiere decir pequeño, y su significado primario quiere decir pequeño de estatura. Pequeño de estatura. Aunque era usada esta palabra también para referirse a quizás alguien que era más joven. Pequeño en estatura, pero quizás era más joven que los demás. Lo que quiere decir es que en el grupo de los 12 habían 2 hombres llamados Jacobo. Uno era mayor, otro era menor, ya sea bien por la edad o por la estatura o también por su prominencia. Recordemos que Jacobo, el mayor, se nos habla mucho más de lo que él hizo. Lo cierto es que este Jacobo, hijo de Alfeo, estaba lejos en altura a su homónimo Jacobo el mayor. Hermanos, cierto es que Jacobo no hizo preguntas importantes, no se recostó quizás en el pecho de su maestro, no buscó la notoriedad, no se destacó por su carácter o agudeza, pero Jacobo, ese Jacobo pequeño, micros, fue uno de los 12. Ese hombre fue uno de los que cambiaron y trastornaron el mundo. Jesús lo llamó, Jesús lo capacitó, Jesús lo envió. Muchos en el pueblo de Dios pasan desapercibidos como Jacobo el menor. Mire lo que el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos dice en el versículo 36 al 40. Si usted lee el capítulo de Hebreos, capítulo 11, allí se nos habla de la fe, de lo que es la fe, y se nos dan nombres específicos de aquellos hombres que fueron grandes en la fe. Se nos da el testimonio de Abraham, de Abel, de Noé, de Enoc, de Jacob, de Moisés. Son nombres específicos. La Biblia se encarga de hablar específicamente y dar nombres de aquellos que vivieron por fe. Pero en el versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si usted notó, hermanos, allí no se dan los nombres, pero estos fueron aserrados, dieron testimonio de su fe. La eternidad, hermanos, revelará los nombres y testimonio de aquellos hombres a quien el mundo escasamente recuerda y no sabe nada de ellos. La historia de la iglesia es también silenciosa sobre este hombre, sobre Jacobo el menor. Algunas de las más antiguas leyendas sobre él lo confunden con Jacobo, el hermano del Señor. Hay alguna evidencia de que Jacobo el menor llevó el evangelio a Siria y a Persia. Hay diversos relatos sobre su muerte, que fue sometido a apedramiento. Otros dicen que fue golpeado hasta morir, y aún otros dicen que fue crucificado como Jesús. En cualquier caso, podemos estar seguros de que, al igual que los demás apóstoles, llegó a ser un predicador con poder, y seguramente realizó también las señales del apóstol, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Este hombre, hermanos, era un apóstol del Señor. No fue muy reconocido. La Biblia nos encarga de darnos muchos datos, pero lo que sabemos es que era un apóstol y que recibirá la recompensa
por haber sido fiel al Señor. Jacobo el menor nos recuerda a esos hombres y mujeres que sirven a Dios en el anonimato. ¿Cuántos pastores trabajan con ahínco para la extensión del reino de los cielos? Pero nadie, aparte de su comunidad local, los conoce. No tienen redes sociales ni gran número de seguidores, pero son fieles y predican la palabra, viven con piedad y son ejemplo de sus rebaños. Gloria a Dios por estos hombres. No conocemos sus nombres, pero el Señor sí los conoce y les recompensará. También me recuerda a esos hombres y mujeres que hacen trabajos secretos. La oración, por ejemplo, la oración secreta e intercesora. ¿Cuántas personas se dedican a ella en su lugar secreto, fortaleciendo ministerios, fortaleciendo iglesias? Pero nadie conoce esas labores. Todos los que han confiado en el Señor y todos aquellos que con su fe y manera de vivir han transformado sus pequeños hogares o comunidades, todos, mayores o menores, verán al Cristo y serán recompensados por Él. Recuerden, hermanos, que nuestros nombres no son importantes, nuestras obras no son importantes. Lo importante es nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro soberano Señor. Si su nombre, el nombre del Señor es exaltado, ese es nuestro gozo. Y si nuestro nombre permanece en oscuridad, qué bueno que esto pase. Menos tentaciones tendremos de robar la gloria al Señor. Veamos en segundo lugar a Simón, llamado el Celote. Simón, llamado el Celote. En las listas se le llama Simón el Celote, tanto Lucas como en Hechos. Pero en Mateo y en Marcos también se le llama Simón el Cananista. Marcos 3:18 le llama Simón el Cananista. Esto, hermanos, no hace referencia o no haciendo referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná, donde era Natanael. No. Sino que es una palabra que viene del hebreo, una palabra hebrea, Cana, con Q, doble N, Cana, que quiere decir ser celoso o ser ferviente. Ser celoso o ser ferviente. Su segundo sobrenombre es Celote. Esto nos da a entender que perteneció en algún tiempo a un partido político conocido como Celota. Déjeme explicar con más detalle este asunto. Durante el tiempo de Jesús, había 4 partidos judíos. El primero eran los fariseos. Hemos escuchado, hemos hablado de ellos. Un grupo religioso celoso de la ley. El segundo grupo son los saduceos. Estos hombres eran los religiosos liberales que negaban lo sobrenatural, eran poderosos económicamente y estaban a cargo del templo. Encontramos los esenios, y aunque no se mencionan en las escrituras, los historiadores Josefo y Filón de Alejandría los describen como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y dedicaban toda su vida al estudio de la ley, una especie de monjes. Se encerraban en el desierto a estudiar la ley. Y el cuarto son los celotes. Estos se inclinaban más que los otros a los asuntos políticos. Los celotes odiaban grandemente a los romanos y esperaban terminar con el dominio de Roma por medio de la violencia. Los celotes eran extremistas, nacionalistas y apasionados. Interpretaban literalmente la ley, pero a diferencia de los fariseos, estos eran militantes, violentos y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir su propósito. Una Judea independiente de Roma mediante la lucha armada. Esa era su causa. Vamos a liberar al pueblo con las armas.
Nada parecido a lo que vivimos nosotros. Eran enemigos de Roma y de los fariseos y saduceos. Eran enemigos de todo el que aceptara el yugo de Roma y se congraciara con este imperio. Además, los celotes esperaban un Mesías que los dirigiera a la derrota de los romanos y que restaurara el reino de Israel. Los celotes creían que estaban haciendo la obra de Dios, que eran instrumentos en sus manos cuando asesinaban a otros que se oponían a sus deseos. Estaban dispuestos a todo, incluso a morir en un instante por lo que querían. Eran capaces de inmolarse, eran capaces de dar su propia vida por su causa. Otro asunto que ostentaban los celotes era la negativa a pagar impuestos a Roma. Ellos creían que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Y este pensamiento les hacía ganar favorabilidad ante el pueblo. En el libro de Hechos encontramos una referencia a Judas el Galileo, el fundador de este grupo de celotes, el cual en el año 6 después de Cristo se opone a un censo romano y encabeza una revuelta popular contra Roma, revuelta que es sofocada por Cireneo, y Judas el Galileo y sus hijos son asesinados en esa revuelta contra Roma. Hechos 5:37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este hombre se levanta y dice, no, impuestos no, vamos a luchar con las armas, pero estaban luchando contra un imperio poderoso y fueron muertos. Con este acto los celotes no desaparecen, sino que pasan a ser un grupo clandestino. Sus actos de terror los hicieron sigilosamente y selectivamente. No minimice, hermano, a este colectivo revolucionario. Dentro de los celotes había un grupo de asesinos secretos llamados los sicari. Sí, hermano, de allí viene nuestra palabra sicario, asesino a sueldo. Este grupo se camuflaba en reuniones públicas y apuñalaban por la espalda a quien tenía como objetivo y huían en medio del alboroto. En latín, sicari es la forma plural del nombre, o sea, sica, se le daba al nombre del arma que ellos cargaban. Era una daga que tenía una especie de curva, se metían detrás de la persona que habían destinado que muriera, la apuñalan por la espalda, jalan el cuchillo y la matan, le traspasan el corazón y lo jalan. Estos hombres eran despiadados. El nombre lo adquirieron debido a la sica, que era la daga que ellos cargaban y no temían usar para asesinar a los romanos y a los simpatizantes de Roma. Los sicari son considerados como una de las primeras unidades de asesinato organizado de capa y espada de las que tengamos conocimiento. Hermanos, a este grupo que acabo de explicar pertenecía Simón, el apóstol Simón. Era un hombre apasionado y celoso, políticamente hablando, antes de conocer a Jesús. Imagínese por un momento este cuadro. ¿Recuerdan Mateo? Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Por lo tanto, era un enemigo a muerte de Simón. ¿Cómo, hermanos, es posible que un hombre como Simón pudiera ser hermano de aquel que odiaba tanto? Antes de conocer al Señor Jesús,
este hombre gustosamente le hubiera clavado su daga a Mateo. Pero vemos, hermanos, el poder de Dios cambiando y transformando a un hombre. Mire la clase de hombre que era. Vemos a Mateo y a Simón sentados, sirviéndole al Señor, luchando por la misma causa. ¿Cuánto odio debe haber en el alma de un hombre para atravesar a otro con una daga y destrozarle el corazón? Pero pregunto, ¿cuánto poder debe haber para transformar un alma y llenarla de amor por otro? ¡Qué cuadro tan hermoso! Dos enemigos se sientan juntos y caminan hacia un mismo objetivo. Es sorprendente que el Señor escogiese a este hombre para hacerle su apóstol. Pero seguramente ese celo y esa pasión que antes lo consumían, ahora, posada sobre el objeto correcto, que es Cristo, le hicieron un apasionado por el Señor. Fuentes extrabíblicas dicen que este hombre llevó el evangelio a las Islas Británicas, pero el radar bíblico lo pierde de vista. No estamos seguros qué pasó con él. También se dice que fue asesinado por predicar el evangelio. Entonces este hombre que un día estuvo dispuesto a matar o a ser muerto por defender una agenda política, encontró una causa más fructífera por cual dar su vida. Esto fue la proclamación de las buenas nuevas de salvación a los pecadores de toda nación, de toda lengua y de toda tribu. Gracias a que el Señor transformó un hombre como estos. Tú y yo estamos hoy aquí, sentados escuchando la palabra. Un hombre que extendió el evangelio, predicó el evangelio y dio su vida por el Señor. Leamos nuestro último apóstol del día de hoy. Judas, no el Iscariote. El último nombre de nuestra lista de hombres, de apóstoles fieles, es Judas, hijo de Jacobo, hijo Judas, no el Iscariote. Hermanos, cuando usted piensa en nombres para un pequeño varón que ha nacido dentro de la iglesia, no creo que se le ocurra proponer a los padres de esa pequeña criatura el nombre de Judas. Hermanos, el nombre de Judas no es un nombre malo. Judas significa Jehová guía. Pero por supuesto es imposible pensar en este nombre como un nombre bueno debido a la traición de Judas Iscariote. Así que este nombre quedará vetado por toda la vida. Pero no es un nombre malo. Jehová guía. El apóstol Juan, cuando se refiere a él, en Juan 14:22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote. Judas, no el Iscariote. Diferéncienlo, no es el traidor. Así lo menciona entonces aclarando que no era Judas Iscariote. Este Judas es conocido como el hombre con tres nombres. Mateo 10:3 le llama Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Parece que Judas es un nombre de nacimiento y Tadeo y Lebeo son los sobrenombres que se le dieron. Tadeo significa niño de pecho, evocando la idea de amamantar a un bebé. Así que tenía un tinte de ironía, algo así como niño de mamá, niño mimado, el pechiche de la familia. Lebeo es similar, viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón
literalmente niño del corazón. Niño del corazón. Niño mimado, niño de mi corazón. Solo un hombre tierno y de carácter apacible ostentaría estos sobrenombres. ¿Recuerdan por qué quizás se le llamaba los hijos del trueno? ¿Eran tranquilos? Y por lo general, cuando vemos un niño que es inquietico, comenzamos a buscarle apodos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos lo que es él. Así que solamente un hombre tierno, apacible, podría recibir estos sobrenombres. Por eso los estudiosos de los apóstoles coinciden en que este era un hombre amable y tranquilo, nada que ver con los demás que hacen parte de este grupo. No era apasionado ni revolucionario como Simón, el cananista. En la Escritura encontramos un texto, uno solo, que quizás nos revela el corazón tierno del apóstol Judas. Juan, capítulo 14, versículo 22, pero vamos a leer el 21. Juan 14, 21, 22 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La pregunta aquí dicha por Judas, si usted mira, no expresa orgullo, no expresa temeridad, no es indebida, no es indiscreta. Su pregunta es suave y mansa. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué no al mundo? Matthew Henry nos dice de esta pregunta lo siguiente. Esta pregunta nos deja ver dos asuntos importantes. El primero es que Lebeo aún estaba esperando que el Señor Jesucristo se manifestara públicamente y tomara el control externo del mundo. Esperaba por fin ese triunfo político y la restauración de Israel. Pensaba que vería al Cristo aparecer con toda la pompa y el poder, dándose a conocer a sus enemigos, e inauguraría el reino mesiánico. Así que pregunta: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no te has manifestado al mundo? ¿Por qué no muestras tu poder? ¿Por qué no nos liberas? Y lo segundo que nos deja ver es la generosidad del amor de Judas, pues parece interesado en que no solo ellos, sino el mundo entero pueda participar de la gran manifestación del Mesías. Hermanos, Judas era un hombre con un corazón tierno, apacible. El corazón quizás de Simón el Celote era un corazón duro, fuerte, apasionado. Pero vuelvo y repito, los dos eran discípulos del Señor. El Señor usa temperamentos fuertes, los transforma por supuesto, pero también puede usar corazones tiernos, débiles. Ese es nuestro Señor. El Señor le responde con la misma ternura de la pregunta en el versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor deja bien claro en su respuesta que la manifestación que va a llevar a cabo es en el alma. Solo los que aman a Jesús y no el mundo perverso pueden disfrutar del privilegio y dignidad de reconocer a Cristo y ser morada de la Trinidad. La mayor parte de la tradición coincide en que unos pocos años después de Pentecostés, Judas llevó el evangelio a una ciudad real en Mesopotamia, actualmente Turquía. Se cree que murió al ser golpeado con una cachiporra muchas veces por causa de su fe en Jesucristo. De esta manera, esta alma tierna sirvió a su Señor fielmente hasta el fin. Lebeo es un ejemplo más
de cómo Dios puede usar a hombres comunes y corrientes de formas sorprendentes. Este hombre también llevó el Evangelio, murió por el Señor, fue fiel al Señor y era un discípulo de Cristo. Déjeme en estos últimos minutos hablar qué podemos aprender de estos hombres. Mis hermanos, estudiando a Jacobo el menor, pude contemplar una de las escenas, o quizás una de las escenas más preciosas a este lado de la eternidad. Es el cuadro de ver a una familia buscando y sirviendo y siguiendo al Señor Jesucristo. Le mostré varios textos bíblicos donde se nos menciona que Jacobo el menor no servía solo al Señor. Su madre y sus hermanos seguían y servían al Maestro. María, madre de Jacobo, aparece en los listados de aquellas mujeres que servían al Señor, aún con sus bienes. Mis hermanos, una familia piadosa es una gracia maravillosa. Qué bendición dedicarse a las devociones familiares bajo la libertad que da, que todos los presentes son corazones regenerados. Qué bendición que todos los miembros de una familia se animen a la asistencia a los días de adoración. De la misma manera, qué pesado, qué triste es para un padre dirigir un devocional a corazones sellados por la incredulidad. Qué doloroso luchar por convencer a una esposa, a un esposo, a unos hijos, de que el mejor lugar para estar el domingo es en la reunión de los santos. Spurgeon dijo: bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas al Señor. Hermanos, no den por sentado la bendición de una familia creyente. No cesen de agradecer al Señor por esa gracia y no se olviden de sus hermanos que sirven solos. Aquellos que ningún familiar en la carne los acompaña en el peregrinar, sino que por el contrario son piedras en su camino. Recuerden sus oraciones al hermano que tiene que esconderse para hacer sus devociones. Recuerde al hijo de quien sus padres se burlan por vivir su fe. Recuerde a la esposa que con ruegos y lágrimas logra que su esposo venga a la iglesia. Recuerde a los padres que luchan con hijos incrédulos o apóstatas. Juzgarlos es fácil, pero acompañarlos es complicado. Mis hermanos, estudiando a Simón el Celote, me admiraba de la gracia del Señor al llamar a este revolucionario, aún levantarlo de la posición en que estaba un hombre levantado en armas, a un hombre de ideologías extremas a su servicio. Pero también meditaba en que eso no debería sorprendernos tanto, debido al corazón rebelde que todos nosotros teníamos y que aún muchos tienen hoy. Hermanos, antes de ser alcanzados por la gracia, éramos rebeldes sin ninguna causa, sin ninguna. Quizás Simón el Celote luchaba por una causa, estaba siendo hostigado por el Imperio Romano. Pero nosotros afrentamos a un gobierno bueno, el mejor de todos, a un gobernante justo y santo. Eso no tiene justificación alguna. Todos los hombres están en rebeldía con el Señor. Isaías 1, 2, 4 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Todos los hombres
son rebeldes en contra del gobierno de un Dios santo. Mi hermano, esta es la condición de todo hombre natural, alejado de la gracia, es rebelde, que se niega a darle a Dios la honra debida a su nombre. Pero qué poder tan inmenso del Señor cambiando y transformando nuestros corazones. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres rebeldes que un día entregaron sus armas, se negaron a seguir caminando bajo la voluntad del mundo, del diablo y de los deseos propios, y se pusieron amorosa y complacientemente bajo la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Hermanos, éramos rebeldes, vivíamos conforme nuestro corazón, odiábamos a todo aquel que no pensara igual que nosotros, pero un poder maravilloso que transformó a Simón el Celote es el mismo que transformó a muchos de los que hoy estamos aquí, y por eso hoy podemos honrar y glorificar al Señor. Pero mi amigo, tú que me escuchas, todo hombre sin el Señor está en rebeldía contra el Señor. Todo hombre que ha decidido vivir su vida según sus preceptos, según su corazón, está enemistado con Dios. Pero hoy el Señor te llama al arrepentimiento. Como algún día nos llamó a muchos de nosotros, nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a que nos volviéramos a Él. El Señor hoy también te llama. Querido amigo, no sigas en tu rebeldía. El Señor hoy está dispensando el perdón a aquel que reconoce su rebelión y que se acerca en arrepentimiento y fe a Él. Por amor a tu alma, no sigas en tu rebeldía y escucha las palabras de Cristo que te dicen en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, escúchelo, todos los hombres, a que en todo lugar, a que se arrepientan. Arrepiéntete de tu rebelión, arrepiéntete de tu maldad, y el Señor traerá perdón. Muchos lo hicimos y hoy estamos agradecidos con Él. El Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso. Así que quiera el Señor bendecir su palabra en esta mañana. Oremos.